Muy buenas chicos, vamos a ver la introducción a lo que es el cálculo integral, que es lo que vamos a estar viendo ahorita y a partir de este video en adelante. Recuerden suscribirse porque voy a estar trayendo más contenido todo este año. Ahorita había estado malo de la tos, pero ya estoy mejor, no sé. Los que hayan visto el video del título de suficiencia se habrán dado cuenta de cómo me andaba muriendo de la tos allá mi explicación. Pero ahora sí, vamos con la introducción al cálculo integral. Lo más importante y destacable del cálculo integral pues es la propia integral, que es por así decirlo, el personaje principal de esto, la integral. Entonces vamos a analizar qué es la integral. La integral se puede definir como un proceso inverso a la derivación, o sea que es una antiderivada o una derivada inversa. Normalmente usamos esta notación de integral, tal que si nosotros integramos una función de x por un diferencial de x, donde que hay que recordar que en cálculo integral en cálculo diferencial, perdón, habíamos analizado que este diferencial de x hacía referencia a un delta x muy pequeño que tiende a cero, o sea que esta es una cantidad abstractamente infinitesimal. Con eso me refiero a que es una cantidad muy pequeña que se acerca a cero, o sea que tiende a ser cero, pero no es cero. Entonces la integral de una función de x se puede definir como una función primitiva que la ponemos con f mayúscula x. ¿Ya que nos referimos con una primitiva? Pues que a nosotros derivar esta función primitiva obtengamos nuestra función original, y por eso es que a la integral se lo conoce como el proceso inverso a la derivación, porque nos da una función tal que al derivar esta función volvamos a nuestra función original. Entonces pues su símbolo, está aquí, representa una S alargada que indica una sumatoria de cantidades infinitesimales, como les dije hace un momento, que en cálculo diferencial este diferencial de x hacía referencia a un delta x que tiende a cero. O sea que una derivada, abstractamente, es como un pedacito de una función. Entonces si nosotros derivamos una función, es como si sacáramos un pedacito de esa función, o sea, hablando de una manera muy abstracta. Y a nosotros hacer la integración sería como hacer una sumatoria de todos estos pedacitos chiquitos que van a convergir a nuestra función, a converger a nuestra función original, que fue la que derivamos antes de llegar a la que después integramos. Entonces, también otra cosa importante es que si una función f de x admite una antiderivada f mayúscula x, donde como ya dijimos, se le conoce como primitiva, porque si nosotros derivamos la primitiva, vamos a obtener nuestra función original. Y bueno, entonces esta también admitirá todo el conjunto de antiderivadas de la primitiva de x, de la función primitiva de x, más una constante, que esta constante le decimos la constante integración. Entonces, tal que c pues, sea una constante arbitraria, o sea que puede tomar valores como 1, 2, 3, 4, 5, como pi, como el número de Euler, como el número phi, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo podemos ver como esto sí se cumple, pero debemos agregar esta constante integración, ya que hay que recordar de cálculo diferencial que si nosotros derivamos una constante, la derivada de toda constante es cero. Entonces, si yo derivo eh, aplicando la derivada y la regla de la suma, entonces yo voy a obtener que mi función primitiva, su derivada, pues es la función original, nuestra función f de x, y la derivada de la constante, pues es cero. Entonces nosotros, si derivamos tanto sin constante como con constante, vamos a llegar al mismo resultado, por lo cual es importante agregar esta constante integración que puede tomar cualquier valor. Entonces,
Vamos aquí a poner un ejemplo de cómo utilizaríamos una integral. Si nosotros tenemos una función primitiva f mayúscula de x que es igual a y, y sabemos que la derivada de la primitiva es igual a la función f de x y que f de x es igual a 2x, entonces si nosotros queremos encontrar nuestra primitiva que es y, vamos a partir de aquí. Para esto vamos a recordar que pues la derivada de la primitiva, o sea la derivada de f mayúscula de x, sería f de x, entonces lo reescribimos así. Y como al ser esto la derivada de esta aquí, entonces también es la derivada de y respecto a x, o sea que es exactamente lo mismo. Entonces aquí este diferencial de x, ¿cómo puede pasar al otro lado? Pues multiplicando. Entonces de tal manera que nos queda esta ecuación donde tenemos diferenciales de cada miembro, que esto es algo que debieron de haber analizado en cálculo diferencial, pero si no, aquí les recuerdo un poquito que más o menos el dy pues representaría como un delta y, una variación en y, la pequeña variación que teníamos hay que recordar pues ya de la definición de derivada, que era la función evaluada en x más un delta x, que el delta x lo representamos con el diferencial de x, pues. Entonces ya con esta ecuación lo que podemos hacer es integrar en ambos miembros y nos queda de esta manera. Entonces de aquí debemos de pensar qué función yo debí de derivar para llegar a 2x. Por eso es muy importante que ya tengan muy fresco el cálculo diferencial. Y entonces hay que recordar que para yo llegar a 2x, yo debí de haber derivado la función x cuadrado. Y de este caso, de este lado, la integral con la derivada o el diferencial se cancelan de cierta manera, por así decirlo. Ya que hay que recordar que pues, son procesos inversos. Entonces, aquí, como ya les dije, yo debía haber derivado x al cuadrado para yo llegar a 2x. Y agregamos la constante de integración, que es algo muy importante. Entonces ya conocemos que y es igual a esta función de aquí. Entonces ya sabemos que qué función es la primitiva de la función 2x, que sería que la primitiva entonces debe ser igual a x cuadrado más una constante arbitraria. Vamos a ver ahora otra cosa que podemos utilizar, que de hecho es donde surgió realmente la integral como tal, el cálculo integral. Ahorita no vamos a analizar tanto lo que es, de dónde surgió, cuál es la idea original de la integral y todas sus aplicaciones de esta integral definida. Eso lo vamos a dejar para después, ya una vez que ya hayamos visto todos los procesos de integración para integrales indefinidas, que son como las que te mostré ahorita, como la que te mostré ahorita de la integral de 2x. Eso se le conoce como integral indefinida. Y la integral definida va a tener límites de integración. Aquí el ejemplo. Pues bueno, la integral definida nos permite encontrar el área bajo la curva de una función. Entonces, también para esto no es necesario agregar una constante integración. Ahorita van a ver por qué. Y que si una función y, que es igual a f de x, una función de x cualquiera, entonces y si es continua en el intervalo cerrado de a b, entonces se va a cumplir que la integral definida de a b de la función f de x por diferencial de x va a ser igual a la primitiva de la función evaluada en b menos la primitiva de la función evaluada en a. ¿A qué se refiere con esto? A que, mira, es importante analizar que la integral definida, al estar definida con límites de integración, lo que nos está diciendo es que vamos a encontrar el área que hay bajo la curva de la función f de x en un intervalo de
que va de A a B. O sea que yo voy a encontrar la área que hay bajo la curva desde un punto A hasta un punto B. Y eso se escribe como la primitiva o como la antiderivada de la función f de x evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Y aquí es donde yo les dije que no es necesario agregar una constante de integración, ya que si la agregamos en aquí un más c y aquí un más c, entonces el más c con el menos se va a hacer menos c. Entonces sería constante menos una constante positiva más otra constante negativa que se van a cancelar mutuamente, por lo cual es innecesario y no tiene mucho sentido agregarla, porque al final se van a terminar cancelando. Bueno, y también se debe de cumplir que para que esto se cumpla también se debe de cumplir que pues la función f mayúscula x al derivarla me dé la función f de x, y que esto se cumpla para todo x que pertenezca al intervalo cerrado de a a b. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo tengo esta función que es la función f de x igual a 2x, que es la que vimos ahorita su integral, y a mí me interesa encontrar por ejemplo el área que hay de 0 a 5, toda esta área de aquí, toda esta, ahí está, miren, uy, más o menos algo así quedaría. Si a mí me interesa encontrar por ejemplo esa área, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Pues que el área va a ser la integral definida de 0, de aquí de 0, que este es 0, hasta 5 de la función 2x por diferencial de x. Es importante que los diferenciales siempre deben de estar dentro del proceso de integración. Entonces, si está definida de 0 a 5, pues. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes, que la antiderivada de 2x, o lo que yo debía haber derivado para llegar a 2x, pues x al cuadrado, y lo evaluamos en límites de integración de 0 a 5. Entonces eso sería como a la función x al cuadrado la evaluamos en 5 y le restamos la función evaluada en 0. Entonces ya 5 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que pues es 0 y ya no se escribe. Entonces el área bajo la función, de esta función, mira, ahí está. Toda esta área, la que ya había encerrado antes, toda esta de aquí, toda esta de aquí. Bueno, me dejo unos espacios en blanco, pues, pero se entiende toda el área a la que me refiero. Va a ser igual a 25 unidades cuadradas. Pues esto también se puede sacar para que lo comprueben, que es un triángulo de base 5 y de altura 10. Entonces si tú aplicas la fórmula de base por altura entre 2, va a llegar también a que el área son 25 unidades cuadradas. Pero aquí lo hicimos con una integral definida. Y con esta acabamos esta primera introducción a lo que es el cálculo integral. Después van a ver más videos sobre la integral.